No tengo ni idea de la historia de este edificio. Bueno, supongo que aquí tenían presos del bando republicano y todo eso, es lo que cuentan. No conozco la historia de esta cárcel. Pues conocerla tampoco muy bien. No conozco nada. No, sé que es de cuando en la guerra. No conozco la historia de esta cárcel. Pues la verdad que no. No, la verdad que no. No la conozco. Una calle cualquiera, una por la que caminas todos los días, una avenida llena de gente o vacía, esa por la que transitas los viernes o que evitas atravesar algún miércoles a mediodía, un sitio, un espacio más por el que paseas, hablas, ríes, practicas deporte o recorres rápido para llegar a tiempo a la oficina. En ella, en esa misma calle que hoy transitas, hace años se construyó una cárcel, como se levanta un colegio o una tienda. Ladrillo a ladrillo aparecieron unos muros que encerrarían a miles de murcianos y murcianas considerados, lo fueran o no, desafectos al régimen franquista. Soy un edificio cualquiera, ubicado en una calle cualquiera. Aún así, soy también una retahíla de recuerdos reprimidos. Una historia desconocida que forma parte de la memoria murciana y que ahora camina lento, con miedo a que no llegue a conocerse nunca. Sí, por supuesto, no eran definitivamente sitios de cárcel, pero fue que se habilitaron como espacios para los presos. El que se recoge con más fidelidad en los medios informativos, pues mucho tiempo después, es el que había en Vara del Rey, digamos que después, en Vara del Rey, aproximadamente donde está ahora la Plaza de Europa, que después se trasladó a lo que era el cuartel de Garay. Pero tanto una cosa como la otra, los medios informativos lo catalogaban a los dos de auténticas pocilgas. Lo que se decía era que era totalmente inhumano para que personas, por muy presos, por muy criminales que fuesen, pudiesen vivir allí, porque vivían dentro de una auténtica basura, sin apenas comida suficiente, sin aseo de ningún tipo, haciendo sus necesidades dentro de las mismas salas en las que estaban recluidos. O sea, aquello debió ser, por lo que yo he leído, un auténtico desastre para las personas, por muy presos que fuesen. Afortunadamente, el diario El Liberal, en los tiempos en que fue dirigido por Pedro Jara Carrillo, tomó una iniciativa de las muchas muy saludables que tomó para el bienestar de Murcia y de sus ciudadanos, que fue luchar por que se hiciera una cárcel, un edificio debidamente preparado para acoger a los presos que hubiesen en Murcia, en la capital. Como sucede lamentablemente todavía en estos tiempos en Murcia, las cosas se inician con mucho entusiasmo, pero pasan muchos años y no se consigue su culminación. La cárcel entonces le sucedió lo mismo, ¿estamos? Porque el proyecto definitivo creo que se aprobó, quiero recordar, en 1921, ¿estamos? Pero pasaron 8 años para que la cárcel se terminara, o mejor dicho, se inaugurara, entre comillas, para que los presos pudieran entrar. El 16 de septiembre de 1927, El Liberal publicaba:
ya está terminada la nueva prisión provincial, edificio hermoso, ventilado, capaz, que contrasta con la mísera mazmorra de la calle de Vara del Rey. El edificio no fue entregado oficialmente hasta 1 año y medio después de la fecha pactada. El centro penitenciario fue al fin bendecido por el obispo Vicente Alonso Salgado el domingo 26 de mayo de 1929 a las 6 de la tarde. Me ha conmovido la entrada otra vez en la cárcel, porque ha sido un auténtico revival, ¿no? Sobre todo pensando en lo que fue entonces y lo que ha sido después, y lo que ha sido sobre todo antes, ¿no? Tenía 25 años, era un joven sindicalista que estaba acusado de asociación ilícita y de propaganda ilegal, que era la acusación habitual en aquella época, y era miembro pues de la resistencia antifranquista en términos generales, ¿no? En aquella época todavía Franco vivía, estábamos en el tardofranquismo y no éramos muchos los presos políticos que estábamos aquí en la cárcel, éramos 3. Este establecimiento penitenciario no era el único en el municipio de Murcia. Este establecimiento penitenciario, digamos, tenía unos 2.400 presos, pero estaba el exconvento de las Isabelas, que estaba donde hoy es la plaza de Santa Isabel, y estaba el convento de las Agustinas, y entre los dos, Agustinas y las Isabelas, había más de 1.500 presos, es decir, en la práctica solo en el municipio de Murcia, no en la provincia de Murcia, solo en el municipio de Murcia había casi 4.000 presos. La provincia de Murcia y la ciudad de Murcia fue especialmente, digamos, castigada. Hay que tener en cuenta que la lealtad a la República, a los republicanos y republicanas que perdieron la guerra, les costó muy caro. ¡España! ¡Una! ¡España! ¡Vive! ¡España! ¡Vive! ¡Caídos por Dios y por España! ¡Presente! ¡José Antonio Primo de Rivera! ¡Presente! ¡Francisco Franco! ¡Presente! ¡Viva España! ¡Arriba! 1936 comienza la Guerra Civil Española. A pesar de la sublevación militar de los generales Franco y Mola, las instituciones civiles y militares murcianas permanecen leales al régimen republicano, elegido democráticamente por los españoles el 14 de febrero de 1936. No es hasta 1939, año en el que finaliza la Guerra Civil, cuando Murcia vive realmente la masiva represión franquista. Esta parte de la historia murciana ha sido ocultada, tergiversada y falseada por la historiografía oficial franquista. No solo es poco conocida, sino que su divulgación pública, 70 años después, sigue impregnada de componentes ideológicos y políticos, poco justificables desde la perspectiva de la cultura histórica. No es este el único caso apenas difundido y alterado a través del tiempo en la región de Murcia. La memoria de la conocida actualmente como Cárcel Vieja, Mi Memoria, es ignorada por la mayoría de los murcianos. Fue una institución utilizada como prisión política durante la dictadura franquista.
un edificio de gran relevancia para la región. Y hoy, sin embargo, pocos son los que recuerdan mi historia. Yo no acuerdo ya la mitad de las cosas. Mira, esa foto. ¿Esto es Murcia? Claro, a ver, ¿eso qué es? A ver si lo conoce otra vez. La cárcel. Ahora eso está cerrado, ¿no? Sí. Me gustaría ir a verlo otra vez, aquello, allí, por gusto. Pero eso está cerrado. Claro que está cerrado. Está cerrado. La historia de la represión franquista murciana debe acompañarse de la recuperación de su memoria. Memoria que pende del frágil hilo del tiempo y que de no conocerse hoy terminaría hundiéndose en el olvido, perdiendo, ahora sí, nuestra verdadera guerra, la de una lección no aprendida. Uno de estos testigos es Angelita Martínez, la presa más joven que pasó sus días en una de mis celdas. Ingresó cuando era tan solo un bebé, acompañando a su madre, Segunda Gómez. Angelita luchó por la recuperación de la memoria desde la política. Actualmente sufre de Alzheimer. La camisa nueva que tú te rojo ayer, a la rana que no lleva. Y no te vuelvo a ver. Formaremos los compañeros que hacen guardia sobre los luceros, impasible la demás, y están presentes en nuestro afán. Y un día fueron ellos, como antes fueron otros, y otros serán aún, quienes quedaron dentro del avance genial de nuestras tropas, prisioneros de Franco, con el fusil caliente todavía del último disparo. Les habían dicho que nuestra infantería no respetaba prisioneros, que una muerte terrible les aguardaba en este campo nacional. Les cultivaron con el engaño y el error. España les ofrece a estos hombres la revalidación, la dignidad que tenían perdida, mientras de las masas proletarias, de las multitudes internacionales, hicimos orden y concierto. Desvanecemos el rencor y como un tullido que desentumece su mano cerrada, estos hombres abrieron el puño. Y la hermandad de la mano abierta y el brazo extendido los recibió con la generosidad que el imperio español de otro tiempo tuvo siempre con el vencido. Esta es nuestra justicia. Yo andaba camuflado procurando que no me vieran y fueron a la casa, me encontraron allí y 3 jóvenes falangistas con su camisa azul y sus fusiles, fueron a detenerme cuando todavía vivía con mis padres. Como cosa curiosa te diré que el primer sitio donde me encerraron fue el hueco del ascensor y allí me hicieron meterme con todos los cables que mantenían la corriente en el ascensor, pues allí me tuvieron unas horas hasta que me tomaron declaración arriba y yo siempre declaré los cargos que había ocupado y la verdad de mi situación política. A mí no me metió nadie en la cárcel, a mí no me denunció nadie. Yo como oficial del Ejército de la República me presenté. Me dio tiempo de llegar a mi casa, buscar una colchoneta y presentarme ya con colchón y todo. Y entonces me fui a presentarme a la Agustina. Entonces la Agustina estaba destinado a... Allí estuve un poco tiempo en la Agustina. Es más, incluso como al principio nos trataban de otra manera, cuando ya mostró la falange ya era distinto. Estuve
la sentencia media era de unos 13 años. En realidad no cumplieron 13 años porque no había cárceles suficientes, no había prisiones suficientes para aguantar los 13 años y los echaron a casi todos mucho antes. Cuando yo entré, después me enteré, claro está, éramos unos 3.000 en la cárcel y era un local que se hizo pensando en que albergara unos 300. Así que ya os podéis figurar cómo estábamos allí de apretado. No había celdas para tantos pueblos. Y entonces el departamento de Puerto las habitaciones estaban llenas, y no solamente las habitaciones, había más de 2.000, que los pasillos. Es decir, yo, por ejemplo, en el pasillo que yo estaba, mi altura era superior a la que estaba encogido. Cuando dormíamos teníamos que ponernos de acuerdo para dar la vuelta, porque si no, no podíamos dar la vuelta al mismo tiempo. Si las condiciones en la posguerra eran malas fuera de la cárcel, dentro de la cárcel eran todavía peores. El hambre, las enfermedades, los castigos, es decir, las plagas, en el fondo todo eso causó un número de víctimas más o menos igual que el número de fusilados que hubo entre 1939 y 1945. Yo le decía, agua, allá, agua. Iban dos que tenían un plato y una cuchara. Aquel plato y aquella cuchara me agregué yo. Así que éramos 3 los que íbamos con un plato y una cuchara. Cuando llegó la cola, llegó que nos echaron 3 cazos de comida. Podían haber echado más porque sobraba mucho cazo. Llamó la atención que se comía el ungüento de la medicina. En un rincón de la cárcel, comerse una rata. Un hecho muy destacable y muy rememorado en la memoria de todos los presos, si habéis hablado con otra gente os lo habrá dicho, fue que en esta prisión no hubo ninguna fuga desde la cárcel, pero sí hubo, digamos, intentos o proyectos o de fuga, y está un hecho concreto desde fuera le pasaron a los presos que estaban aquí, le dijeron, oye, a Franco lo han matado, es muy probable que entren los aliados y liberen otra vez España y tal. Si se da eso, iros todos para la puerta, que después abriremos la puerta. Nunca Franco se murió, obviamente, nunca se abrió la puerta, ni nunca hubo esa posibilidad, pero pillaron el papel. A 4 los fusilaron en el patio de la cárcel, en el propio patio de la cárcel, haciendo desfilar a todos los presos por delante, por delante de los cadáveres, pero por delante casi pisando los cadáveres. Y cuando alguno se apartaba un poco porque le repugnaba eso, pues a culatazos con los fusiles le hacían pasar más cerca. El director, al referirse después del acto a los presos, dijo que se había hecho, la medida había sido por disciplina, por imponer miedo, por pánico. Fue a echarnos un discurso a Totana, que era donde estábamos gran parte de los que nos habían juzgado y condenado aquí, a Totana, que era donde íbamos a extinguir condena, diciéndonos que lo mismo que había mandado, como si fuera además una cosa personal, aquello me repugnó mucho, que si había mandado fusilar a 4, mandaba a 40 o a 400 a los que hicieran falta.
Luego dice que por las noches tú, para adelante, y esas ya no las volvían a ver. Y casos de esos así, ella ha contado mucho de mujeres, que eso era como una lotería, la que le tocaba, que no había motivo ni nada más, que llegaban durante el día, esta noche salí fuera, y cuando salían, dice que ya no volvían. Mira, la murciana Ángeles Martínez. ¿Conoce a ese? ¿Y esto te acuerdas? ¿Era Franco? Sí. ¿Y qué te acuerdas de Franco? De hecho, mataba a todo el mundo, la orden. De pronto le viene algo. Cuando estaba la cárcel llena, ¡pum!, mataba un motor y metía más. El número global, es decir, de represaliados, tanto por los tribunales militares como por los tribunales de responsabilidades políticas, como aquellos que fueron, digamos, privados de su puesto como funcionarios o de su trabajo, es decir, están en el torno de unos 32.000, 33.500 hombres y unas aproximadamente 1.000 mujeres. Todos los republicanos y republicanas eran juzgados por delitos de rebelión. Tiene gracia que los juzgaran por delitos de rebelión cuando los que se rebelaron no fueron los republicanos, sino los antirrepublicanos o el ejército, digamos, o franquista y opuesto, ¿no? Las condenas eran desorbitadas. No vamos a perder mucho tiempo en hablar del juicio ni nada de eso, porque entonces no terminamos nunca. A mí me condenaron a reclusión perpetua. Y me condenaron a eso porque es que no se termina nunca de aquello, hija. Cuando ya me trasladaron a la prisión policial, a llegar a entrar, me estaban esperando compañeros Mejía, Castaño, Pinazo, no sé cómo voy a figurar esos nombres en vuestras listas, ¿no? Y entonces preguntaron, ¿qué? La corbata. La corbata era la pena de muerte. Fijaos las barbaridades que entonces hacían. Que una condena de reclusión perpetua. Te diré que antes a mi padre habían ido a decirle, es que no va a hacer nada este señor por su hijo que lo van a fusilar. Con sinceridad, no digo por mí mismo, no, digo por todo el mundo. La preocupación era saber morir con gallardía. Es decir, a mí me pensaban, me van a fusilar, porque yo fuerte. No teníamos más preocupación que esa. No había ese sentido ese de tanta... No éramos muy víctimas. No éramos víctimas en ese sentido. Éramos vencidos, pero no derrotados. Estoy tendido en la ventana de este cuerpo sin ventana, solo puertas al vacío nos han vendido en este país dolido en llamas. Las cenizas del olvido queman, no recuerdan qué pasó y si recuerdan no lo cuentan bien, no se acuerdan de lo que pasó y si se acuerdan mienten. No hay heridas por abrir, solo heridas ya abiertas y este hambre de verdad las alimenta. No recuerdan qué pasó y si recuerdan no lo cuentan bien, no se acuerdan de lo que pasó y si se acuerdan mienten. ¿Quién ganó y quién perdió? Perdimos todos, que en la guerra y el amor
con fusiles no hay claveles. Y sin flor no hay olor, sin olor no hay poema, sin poema no hay tema ni verdad en la canción. Sin verdad no hay belleza, sin belleza no hay baile. Sin flor no hay aire. No hay aire. Una transición a ninguna parte. Nos olvidó y selló el espacio entre nosotros. Una transacción de poder en balde. Colocó a los mismos en cara de otros. No recuerdan qué pasó y si recuerdan no lo cuentan bien. No se acuerdan de lo que pasó y si se acuerdan mienten. ¿Quién ganó y quién perdió? Perdimos todas, que en los bailes de salón con claveles no hay fusiles. Y sin flor no hay olor, sin olor no hay poema, sin poema no hay tema ni verdad en la canción. Sin verdad no hay belleza, sin belleza no hay baile. Sin flor no hay olor, sin olor no hay poema, sin poema no hay tema ni verdad en la canción. Sin verdad no hay belleza, sin belleza no hay baile. Sin flor no hay aire. ...1981... Una vez pasada la posguerra, pasé a normalizarme como institución penitenciaria, integrándome en el conjunto urbano durante los años 60 y 70 en que se produjo el ensanche de la ciudad, y dejando de ser una construcción aislada en zona de huerta. Mi actividad se mantuvo hasta 1981, año en que cesé de cumplir mis funciones por la apertura de la nueva prisión provincial, ubicada en la pedanía murciana de Sangonera. Desde ese momento y hasta ahora han transcurrido 36 años, en los que he caído en el más completo abandono. La prisión provincial de Murcia cesó su actividad en 1980, una vez que se construyó y entró en funcionamiento la nueva cárcel que se construye, la nueva prisión que se construye en la pedanía de Sangonera. Y efectivamente a partir de ese momento ha habido diversos proyectos que se han planteado para su reutilización o para su uso desde un punto de vista tanto cultural, también como para el funcionamiento de la administración pública, y otras tantas ideas que se han planteado y que quedaron en nada. Estuve a punto de ser declarada bien de interés cultural. Sin embargo, el Ministerio había concedido a la Delegación Provincial de Hacienda de Murcia 1.500 millones de pesetas, es decir, más de 9 millones de euros, para derribarme y ubicar en mis terrenos la nueva Delegación de Hacienda de Murcia. Para conseguir demolerme se tenía que caducar mi plazo para ser al fin bien de interés cultural. Lo consiguieron. Entonces, ¿qué hice yo? Pues en el año 98 caducaba ese plazo y entonces presenté una solicitud personal, que lo permite la ley, de incoación otra vez del expediente de declaración de la cárcel como bien de interés cultural, porque ya estaba en marcha el expediente de demolición. En ese proceso de quererlo demoler es cuando yo meto la solicitud de incoación de BIC y claro, la gente despilla un poco con el pie cambiado porque lo tenían todo organizado, había caducado el expediente, no estaba protegido y se podía demoler. Entonces, pues lo que hice fue eso, hacer una campaña, primero yo solo y luego empecé a distribuirlo por diferentes instituciones, recogimos casi 2.000 y pico firmas. Presenté un escrito en ICOMOS planteándolo el edificio y que tenía interés arquitectónico y me contestó ICOMOS, o sea que un poco en ese lío revuelto pues se consiguió conservar el edificio. La historia de la cárcel vieja es la historia de muchas personas que defendieron la libertad, que pagaron por ello y que sufrieron una condena injusta en un espacio en el que hoy en día no podemos levantarlo y reconstruirlo sin que haya algo de aquella historia dentro de él, porque sería injusto con las víctimas y porque el olvido no nos llevará más que a un nuevo enfrentamiento en algún momento, y creemos que es un buen momento para honrar, para cumplir con la ley de memoria histórica. Después de tantos años de abandono, se hace cada vez más difícil pensar que la situación va a cambiar y que realmente se le va a dar un uso cultural a este elemento del patrimonio histórico de la región de Murcia.
efectivamente en los últimos tiempos parece que hay más disposición por parte de la Administración. Eso sin duda hace que pudiera ser que efectivamente alguno de los proyectos, de los múltiples proyectos que se están presentando como ideas, pudiera llevarse a cabo. En octubre de 2015, grupos de izquierdas presentaron una moción conjunta donde proponían que una parte de la prisión provincial fuera destinada al recuerdo de todas las víctimas. Partido Popular y Ciudadanos votaron en contra de la propuesta, tachándola de antidemocrática. Bueno, la moción lo que pretendía era aunar a todos los grupos políticos en la Asamblea Regional para que una vez que se ha decidido la rehabilitación de la cárcel vieja, tengamos en ese espacio, que es un espacio de memoria histórica, que es un espacio de la historia de la ciudad de Murcia, tengamos un espacio dentro de él, valga la redundancia, en donde haya un recuerdo para las miles de personas que pasaron por esa cárcel y para que esa memoria la conozca la ciudad de Murcia, porque la Asociación de Memoria Histórica y los grupos políticos entendemos, los que presentamos la moción, que la ciudad de Murcia vive ajena a lo que ocurrió y a lo que ha sido la cárcel, que es un edificio emblemático del centro de la ciudad. Parece ser que ahora han cambiado de opinión, entre otras cosas porque les obliga la Ley de Memoria Histórica, y entonces ahora en este anteproyecto, en este concurso que han sacado, que quieren sacar, han dicho que tiene que haber un espacio para esto. Nosotros, no obstante, puesto que nos queremos asegurar de que esto va a ser así, hemos presentado una serie de propuestas para que se incluyan en estos requisitos para el proyecto, y entre ellas está que queremos que sea la rehabilitación del espacio no sea algo exclusivo de arquitectos y de los funcionarios del ayuntamiento. Nosotros creemos que es lo que se debe hacer, es lo que marca la ley y es lo que se está haciendo en otros sitios. Es un aspecto que nosotros vamos a insistir, y además vamos a controlar todo el proceso para que se cumpla realmente esta cuestión. Bueno, hay grupos políticos que yo creo que no han entendido que la Ley de Memoria Histórica es una ley de reconciliación, pero para que exista reconciliación no puede haber olvido. Leí que el ayuntamiento ya había decidido hacer un concurso de ideas en connivencia o con colaboración con el Colegio de Arquitectos, con datos falsos. También es que es muy penoso, pero decían, se va a hacer un concurso de ideas y el año que viene empiezan las obras. Vamos a ver, si se va a hacer un concurso de ideas, el concurso de ideas es para sacar las ideas. Habrá que hacer el proyecto, habrá que adjudicar las obras. O sea, esto, ojalá que empezara para dentro de 1 año y medio, 2 años. Porque desde luego nosotros pensamos que es un edificio importantísimo, que es un edificio donde está la historia de nuestra ciudad, la historia de nuestros vecinos, de nuestras vecinas, y que desde luego es un patrimonio cultural e histórico que hay que proteger y revitalizar. Las prisas después de tanto tiempo no son buenas. Hace un concurso, me parece muy bien, resuelve las ideas, resuelve cuáles, desde el punto de vista de los arquitectos, cuáles son sus posibilidades. Yo creo que el equipo de Ballesta en muchos casos quiere alejarse de la gestión de cámara y de los que estaban con cámara, aunque al final reproduce los mismos esquemas de funcionamiento, porque bueno, hubiera sido mucho más elegante que Ballesta hubiera dicho sí a lo que pedía la Asociación de Memoria Histórica, sí a la moción, y yo creo que ahí sí se hubiera diferenciado del equipo de gobierno anterior. Está por encima de las cuestiones partidistas que se mantenga un patrimonio cultural que, como digo, además es una parte importantísima de la historia reciente, de nuestra historia reciente. Yo creo que eso lo que denota
es que hay gente que lo único que quiere es el olvido porque se siente culpable, pero entonces no sirve de nada ese olvido con culpabilidad. Yo creo que es mejor el recuerdo y que todo el mundo se reconcilie, también cada uno con su pasado. Estamos hablando de algo muy serio y yo creo que es buen momento para que los jóvenes de Murcia y los mayores conozcan cuál es la historia y si entran en ese espacio cuando esté rehabilitado, sepan también lo que existió allí. No nos tiene que avergonzar lo que existió, al contrario, lo que nos tiene que servir es para no repetir errores y para rendir homenaje a todas las personas que intentaron traer libertad a este país y que luego se encontraron con un castigo, con una condena. Yo creo que eso es bueno para todos, incluso para los que a día de hoy siguen poniendo trabas. ¿Por qué olvidar el pasado? ¿Por qué utilizar la lejana fractura de la guerra civil para proyectar sobre el presente la fantasía de las dos Españas? ¿Por qué se ha de temer a los aparatos que existen para la reconstrucción de la memoria histórica? ¿Por qué no curar heridas recordando? Soy un edificio cualquiera, ubicado en una calle cualquiera. Pero soy también una vía para conservar la memoria y evitar colonizar conciencias. Tras estos muros se perdió la guerra, pero se alzaron victorias. Años de discreción y reserva. Pero hoy, tras mis rejas, queda algo más que silencio. Se van llevando la memoria, queda en la historia una mancha, un borrón. Mientras el resto sufre amnesia, un viejo recuerda una canción de aquella lejana batalla donde pudo morir en una guerra no ganada. A veces me pregunta por ti. Se crea aún en la trinchera otra bandera de otro color, solemne en su viento ondea sobre la cima y en su salón. A veces habla con fantasmas de cuyo nombre se olvidó. Vencidos nunca regresaron de su exilio interior.